Nunca olvidaré aquel día de primavera en Madrid. El cielo estaba despejado, pero yo solo podía sentir una tormenta interior mientras subía las escaleras del despacho del abogado Ramírez. La muerte de mis abuelos, apenas 3 meses atrás, había dejado un vacío que parecía imposible de llenar. La abuela Carmen, con sus manos siempre oliendo a canela y sus historias sobre la España de su juventud, y el abuelo Joaquín, con su bastón de olivo y esa manera suya de mirar el horizonte como quien ve más allá del tiempo. Los echaba de menos cada día. El despacho era uno de esos edificios antiguos del barrio de Salamanca, con techos altos y molduras que hablaban de otra época. Mi madre, Isabel, me agarraba del brazo con demasiada fuerza, como si temiera que fuera a escaparme. Mi padre, Antonio, caminaba delante de nosotros con esa postura rígida que adoptaba cuando quería aparentar control. Habían insistido en acompañarme, aunque yo, a mis 28 años, me sentía perfectamente capaz de asistir sola a la lectura del testamento. «Adelante, por favor», nos invitó la secretaria, una mujer de mediana edad con gafas de montura fina. «El señor Ramírez les está esperando». Nos sentamos en 3 sillas dispuestas frente a un escritorio de caoba. El abogado, un hombre de unos 60 años con el pelo canoso perfectamente peinado, nos saludó con una formalidad que solo aumentó mi nerviosismo. Había otros familiares allí, mi tío Rafael, hermano de mi padre con su esposa Pilar, y mi prima Lucía, que me dedicó una sonrisa tímida desde el otro lado de la habitación. «Buenos días a todos», comenzó el abogado ajustándose las gafas. «Estamos aquí para dar lectura al testamento de don Joaquín Mendoza García y doña Carmen Ortiz Vidal». Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. No estaba preparada para escuchar sus nombres en pasado, para que alguien hablara de ellos como de personas que ya no existían. El abogado comenzó a leer documentos llenos de términos legales que apenas comprendía. Habló de propiedades, de cuentas bancarias, de inversiones que yo ni siquiera sabía que mis abuelos tenían. Y entonces, cuando ya mi mente divagaba entre recuerdos de tardes en el jardín de su casa en Toledo, escuché mi nombre, y así nombran como única heredera universal de todos sus bienes, cuentas, propiedades e inversiones a su nieta, doña Elena Mendoza Ruiz, con DNI. Las palabras siguientes quedaron ahogadas por el silencio sepulcral que cayó sobre la sala. Sentí la mano de mi madre tensarse sobre mi brazo hasta casi hacerme daño. Mi padre se inclinó hacia adelante, como si no hubiera escuchado bien. «Disculpe», interrumpió. «¿Ha dicho única heredera?» El abogado Ramírez asintió mirándome directamente. «Así es, los señores Mendoza dejaron instrucciones muy claras. Su nieta Elena hereda la totalidad de sus bienes, que ascienden a la cantidad de 98,7 millones de euros. La cifra cayó como una bomba en la habitación. Casi pude escuchar el jadeo colectivo. Mi prima Lucía abrió tanto los ojos que parecía que se le iban a salir de las órbitas. Mi tío Rafael se puso rojo como un tomate. Y mis padres se quedaron completamente inmóviles, como estatuas de cera. «Tiene que haber un error», dijo finalmente mi padre con una voz que intentaba mantener la calma pero que temblaba ligeramente. «Mis padres no pudieron haber tomado esa decisión. Le aseguro, señor Mendoza, que no hay error alguno», respondió el abogado con firmeza. «Sus padres modificaron su testamento hace 3 años, con todas sus facultades mentales intactas y ante notario. Tengo aquí todos los documentos que lo acreditan». Mientras el abogado seguía hablando, yo me sentía flotar fuera de mi cuerpo. 98 millones de euros. Era una cantidad tan absurda, tan imposible de comprender. No podía ser real. Los abuelos siempre habían vivido bien, sí. Tenían su casa en Toledo, viajaban de vez en cuando, nunca les faltaba de nada. Pero jamás hubiera imaginado que poseían una fortuna semejante. «Elena», la voz del abogado me devolvió a la realidad. «Tus abuelos dejaron también una carta para ti. Me pidieron que te la entregara en privado después de la lectura del testamento». Asentí, incapaz de articular palabra.
Mi padre se levantó de golpe, tirando casi la silla. Esto es inadmisible, voy a impugnar este testamento. Mis padres no estaban en sus cabales cuando lo redactaron. El señor Ramírez mantuvo la calma, como si estuviera acostumbrado a estas reacciones. Está en su derecho de intentarlo, señor Mendoza, pero le advierto que será un proceso largo y costoso, con muy pocas probabilidades de éxito. Sus padres se aseguraron de que todo estuviera en regla, precisamente para evitar disputas. Mi madre me miraba con una expresión que nunca antes había visto en ella. No era rabia, no era tristeza. Era algo más profundo y más oscuro, como si de repente me viera como a una extraña, o peor, como a una enemiga. «Vamos a casa, Elena», dijo con una voz gélida. «Tenemos mucho de qué hablar». El viaje en coche desde el despacho hasta nuestro piso en Chamberí fue el más largo y silencioso de mi vida. Mi padre conducía con los nudillos blancos de apretar el volante. Mi madre miraba por la ventana, pero sé que no veía nada del Madrid primaveral que pasaba ante sus ojos. Yo apretaba contra mi pecho el sobre que me había entregado el abogado, sintiendo su peso como si fuera de plomo. Al llegar a casa, mis padres se sentaron en el salón y me indicaron que hiciera lo mismo. Por un momento me sentí como cuando era niña y me habían pillado haciendo alguna travesura. «Abre la carta», ordenó mi padre. Negué con la cabeza. El abuelo y la abuela querían que la leyera en privado. «Abre la maldita carta, Elena», gritó golpeando la mesa con el puño. Nunca lo había visto así. Mi padre siempre había sido un hombre controlado, casi frío. Verlo perder los estribos me asustó más que su grito. «Antonio, por favor», intervino mi madre poniendo una mano sobre su brazo. «Así no vamos a conseguir nada». Se volvió hacia mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Cariño, entendemos que esto es muy impactante para ti, para todos, pero somos tu familia y solo queremos protegerte. Una cantidad así de dinero es una responsabilidad enorme, demasiado grande para que la asumas tú sola». Sus palabras sonaban razonables, pero había algo en su tono que me puso en alerta. No era preocupación lo que detectaba, era cálculo. «Necesito tiempo para asimilar todo esto», dije levantándome. «Voy a mi apartamento». «¿Tu apartamento, Lee?» Mi padre soltó una risa seca. «Olvídate de ese cuchitril. A partir de ahora vivirás aquí con nosotros. Necesitas nuestra guía». «Papá, tengo 28 años y vivo sola desde hace 6. No voy a volver a casa ahora». «¿No entiendes la situación, Elena?», insistió. «Con esa cantidad de dinero, vas a convertirte en el objetivo de todo tipo de aprovechados. No puedes andar por ahí sin protección». Me quedé mirándolos, a él y a mi madre, y de repente los vi con una claridad dolorosa. No estaban preocupados por mí. Estaban preocupados por el dinero, por cómo podrían controlarlo. «Me voy a casa», repetí, esta vez con más firmeza. «Mañana ahí hablaremos cuando todos hayamos tenido tiempo de procesar esto». Salí de allí antes de que pudieran detenerme, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Al cerrar la puerta, escuché a mi padre gritar algo, pero no quise entender sus palabras. Tomé un taxi hasta mi pequeño apartamento en Lavapiés, sintiendo que mi vida acababa de cambiar para siempre, y no estaba segura si para mejor o para peor. Los días siguientes fueron una pesadilla. Mi pequeño apartamento en Lavapiés, que siempre había sido mi refugio, se convirtió en el escenario de una guerra silenciosa. Cada mañana, el timbre sonaba puntualmente a las 9. Eran mis padres, a veces juntos, a veces por separado, pero siempre con la misma determinación grabada en sus rostros. Aquella mañana de domingo no fue diferente. El timbre sonó mientras yo aún estaba en pijama, bebiendo el primer café del día y reuniendo fuerzas para abrir la carta de mis abuelos, que seguía intacta sobre la mesa. «Elena, abre, sabemos que estás ahí». La voz de mi madre atravesó la puerta. Suspiré profundamente y me acerqué a abrir. Allí estaban los dos, mi madre con un Tupperware en las manos, mi padre con una carpeta llena de papeles.
La estrategia del palo y la zanahoria, pensé con amargura. Te he traído croquetas de jamón, dijo mi madre, entrando sin esperar invitación. Esas que tanto te gustan. Las dejó en la encimera de la cocina y comenzó a abrir armarios como si estuviera en su propia casa, buscando platos, organizando mi espacio a su manera. Mi padre se sentó en el sofá y abrió su carpeta. Hemos estado investigando, anunció sacando varios folletos. Hay una gestoría financiera en la calle Serrano que tiene excelentes referencias. Mañana y a las 11 tenemos cita con ellos. ¿Tenemos, Ori? Pregunté cruzándome de brazos. Papá, ya te dije que quiero tomar mis propias decisiones. Necesito tiempo. Mi padre soltó un bufido de impaciencia. Elena, no seas infantil. Estamos hablando de casi 100 millones de euros. ¿Tienes idea de lo que significa esa cantidad? ¿Sabes siquiera cómo funcionan las inversiones a gran escala? ¿Los impuestos sobre el patrimonio, las fundaciones? La verdad es que no lo sabía, y él lo sabía. Mi padre, profesor de economía en la Universidad Complutense, siempre había manejado las finanzas familiares con mano firme. Incluso cuando me independicé, seguía consultándole sobre cualquier decisión financiera importante. Pero esto era diferente. Puedo aprender, respondí, y contrataré a asesores de confianza. ¿De confianza? Intervino mi madre desde la cocina con ese tono condescendiente que tanto me irritaba. ¿Y cómo sabrás en quién confiar? Todo el mundo querrá aprovecharse de ti ahora. Todos excepto nosotros, que somos los únicos que realmente nos preocupamos por tu bienestar. Era el mismo argumento una y otra vez. Según ellos, el mundo exterior era un lugar lleno de depredadores ansiosos por devorarme, y solo el círculo familiar podía protegerme. Lo peor era que empezaba a creerlo. Lo mejor sería que nos dieras un poder notarial, continuó mi padre, sacando un documento de su carpeta. Nada complicado, solo para que podamos gestionar las cuestiones más urgentes mientras tú te adaptas a la situación. Miré el papel que me tendía. Estaba ya relleno, solo faltaba mi firma. Un escalofrío me recorrió la espalda. No voy a firmar eso, papá, dije con toda la firmeza que pude reunir. Ni hoy ni mañana. ¡Por Dios, Elena!, exclamó, levantándose del sofá. ¿Es que no confías en nosotros? Somos tus padres. No es cuestión de confianza, es mi responsabilidad. Los abuelos me eligieron a mí, no a vosotros. Fue como encender una mecha. Mi padre enrojeció de ira. Tus abuelos. Escupió la palabra como si fuera veneno. ¿Tienes idea de lo que han hecho? Han destruido esta familia con su egoísmo. Me han humillado. A mí, su único hijo. ¿Y para qué? Para dárselo todo a una niña que no tiene ni idea de cómo gestionar ese dinero. Mi madre se acercó rápidamente y le puso una mano en el hombro, intentando calmarlo. Pero era demasiado tarde. La máscara se había caído. Antonio, así no, le susurró, lanzándome una mirada calculadora. Elena, si él o tu padre solo está preocupado. Hemos pasado noches sin dormir pensando en cómo ayudarte con esta carga tan pesada. Si realmente quisierais ayudarme, ¿respetaríais mi decisión? Respondí, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. Dadme espacio, por favor. Necesito pensar. Necesito respirar. No hay tiempo para eso, insistió mi padre, ya más calmado pero igualmente obstinado. Hay decisiones que deben tomarse ahora, impuestos que pagar, inversiones que proteger. Contrataremos a alguien, dije. Ya está decidido, gritó, golpeando la mesa. Firmarás ese poder y punto. ¿Es que no entiendes que solo queremos lo mejor para ti? En ese momento sonó mi teléfono. Era un número desconocido, pero contesté, agradecida por la interrupción. ¿Elena Mendoza?, preguntó una voz femenina. Soy Marta Salgado del Banco Santander. Me han informado de su reciente situación.
y quería ofrecerle nuestros servicios de banca privada. Fruncí el ceño. ¿Cómo se había enterado tan rápido? El testamento se había leído apenas 3 días antes. ¿Cómo ha conseguido mi número?, pregunté. Hubo una pausa incómoda al otro lado. Me lo facilitó su tío, Rafael Mendoza. Es cliente nuestro desde hace años y pensó que podríamos ayudarle en estos momentos. Miré a mis padres que observaban mi conversación con ojos expectantes. La noticia se estaba extendiendo como la pólvora. Gracias, pero no estoy interesada por el momento, respondí y colgué. No pasaron ni 10 minutos antes de que sonara de nuevo. Esta vez era mi tío Rafael, preguntándome si había hablado con su amiga del banco y asegurándome que era de total confianza. Le respondí cortésmente que ya lo llamaría cuando estuviera lista para tomar decisiones. Y así comenzó un desfile interminable. Primos que nunca me habían llamado, amigos de la familia que apenas recordaba, todos de repente preocupados por mi bienestar, todos con un contacto perfecto para ayudarme a gestionar mi fortuna. Todos, sospechosamente, con algo que ganar. Mi teléfono no dejaba de sonar, mi buzón se llenaba de correos electrónicos con ofertas de asesoramiento, inversión, incluso de caridad. Era como si mi nombre hubiera aparecido en alguna lista pública de nuevos millonarios, con un cartel que dijera: «Aprovéchenme, estoy perdida». A la semana siguiente, mi madre apareció con mi tía Pilar, la esposa de Rafael. Mientras mi madre preparaba café en la cocina, Pilar se sentó junto a mí en el sofá y me tomó de las manos con fingida preocupación. «Elena, cariño, toda la familia está muy preocupada por ti», comenzó, con ese tono meloso que siempre había detestado. «Viviendo sola en este barrio, no es seguro para alguien en tu situación». «He vivido aquí 6 años sin problemas, tía. Pero ahora es diferente, cielo. Ahora eres rica». Una mujer joven y rica, sola en un barrio como este, bajó la voz como si estuviéramos rodeadas de espías. ¿Sabes que hace 2 semanas entraron a robar en el edificio de al lado? No era cierto, por supuesto. Conocía a todos mis vecinos y nadie había mencionado ningún robo. Pero ese era el patrón. Sembrar miedo, crear ansiedad, hacerme sentir vulnerable para que corriera a sus brazos protectores. La gota que colmó el vaso llegó un martes por la tarde. Estaba en mi trabajo en la biblioteca municipal. Sí, seguía yendo. Necesitaba esa normalidad. Cuando recibí una llamada de Lucía, mi prima. «Elena, tienes que saberlo». Su voz sonaba alterada. «Mis padres y los tuyos han estado hablando. Van a solicitar tu incapacitación legal». «¿Qué?», exclamé, ganándome una mirada reprobatoria de mi supervisora. «¿De qué estás hablando? Dicen que no estás capacitada para manejar tanto dinero, que estás tomando decisiones irracionales al rechazar su ayuda. Van a buscar un psiquiatra que certifique que estás sufriendo algún tipo de trastorno por estrés o algo así». La habitación pareció dar vueltas a mi alrededor. ¿Mi propia familia planeaba declararme incapaz? Hasta ese punto habían llegado. «Gracias por avisarme, Lucía», logré decir. «Te debo una». «Ten cuidado, prima. No es solo por el dinero, ¿sabes? Es por el orgullo herido. El tío Antonio siempre pensó que heredaría todo, que los abuelos le debían eso por ser su único hijo, que te eligieran a ti. Le ha dolido más de lo que imaginas». Esa noche, por fin, abrí la carta de mis abuelos. Con manos temblorosas rompí el sobre y saqué varias hojas escritas con la letra pulcra de mi abuela. «Querida Elena», comenzaba, «si estás leyendo esto es porque ya no estamos contigo y también porque has heredado todo lo que construimos a lo largo de nuestras vidas. Sabemos que debe ser abrumador y seguramente estarás preguntándote por qué te elegimos a ti y no a tu padre o a tu tío». Las lágrimas empezaron a correr por mis mejillas mientras leía cómo mis abuelos explicaban su decisión. Hablaban de mi padre y de mi tío, de la ambición que siempre habían visto en ellos, de cómo el dinero había sido siempre su prioridad. Y hablaban de mí, de mi honestidad,
de mi empatía, de cómo creían en mi capacidad para usar esa fortuna de manera responsable. Sabemos que intentarán convencerte, presionarte, incluso asustarte. Continuaba la carta. Por eso hemos tomado precauciones. El abogado Ramírez tiene instrucciones de ayudarte en todo lo que necesites. Confía en él. Es un buen hombre que nos ha servido fielmente durante décadas. Al final de la carta había un número de teléfono y una dirección. Si las cosas se ponen difíciles, ve a esta dirección. Es un apartamento en Barcelona que nadie conoce, ni siquiera tu padre. Allí encontrarás todo lo que necesitas para empezar de nuevo, lejos de la presión. Esa noche tomé una decisión. No huiría a Barcelona, al menos no todavía, pero tampoco me dejaría manipular más. A la mañana siguiente, llamé al abogado Ramírez y le conté todo lo que estaba pasando. Su respuesta fue inmediata y contundente. Señorita Elena, sus abuelos previeron esta situación, déjelo en mis manos. La situación se volvió insostenible en cuestión de días. Después de mi conversación con el abogado Ramírez, mis padres parecieron intuir que algo había cambiado. Quizás fue mi negativa más firme a sus demandas, o tal vez el hecho de que dejé de contestar la mayoría de sus llamadas gossip. Fuera como fuese, decidieron cambiar de estrategia. Una tarde de domingo, mientras disfrutaba de un momento de paz en la terraza de mi apartamento, escuché el timbre. No esperaba visitas y tras días evitando a mi familia, me acerqué con cautela a la mirilla. Para mi sorpresa, no eran mis padres sino mi abuela materna, Dolores, acompañada de mi tío Javier, hermano de mi madre. Abrí la puerta, incapaz de rechazar a mi abuela de 78 años, que me miraba con sus ojos cansados tras unas gafas demasiado grandes para su rostro menudo. «Mi niña», exclamó, abrazándome con fuerza. «¿Cómo estás?» Estábamos tan preocupados. La hice pasar junto con mi tío, que me saludó con un abrazo menos efusivo pero igualmente cálido. Les ofrecí café y nos sentamos en el salón. Durante los primeros minutos la conversación fue ligera. El tiempo, la salud de la abuela, anécdotas familiares inofensivas. Pero pronto, como era de esperar, el tema principal salió a relucir. «Elena, cariño», comenzó mi abuela, con voz suave pero cargada de intención. «Tu madre está destrozada. Apenas come, no duerme bien. Está realmente preocupada por ti». Suspiré profundamente. Sabía que mi abuela no era parte activa de esta campaña de presión, sino más bien una pieza movida estratégicamente por mis padres. Dolores siempre había sido manipulable, especialmente por mi madre, su única hija. «Abuela, estoy bien», respondí con toda la delicadeza que pude. «Sé que mamá está preocupada, pero no hay razón para ello. Estoy siendo cautelosa y responsable». «Pero niña, ¿cómo puedes manejar tú sola semejante responsabilidad?», intervino mi tío Javier, yendo directo al grano. «Tu madre solo quiere ayudarte. Todos queremos ayudarte». Lo miré directamente a los ojos. A diferencia de mi abuela, Javier sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Siempre había sido el aliado incondicional de mi madre en todas las disputas familiares. «Tío, agradezco la preocupación, pero he consultado con abogados y asesores financieros. Tengo un plan». «¿Un plan?», casi se burló. «Elena, trabajas en una biblioteca municipal. ¿Qué sabes tú de gestionar un patrimonio de casi 100 millones? «Estoy aprendiendo», respondí con firmeza. «Y mientras tanto, confío en profesionales cualificados que no tienen conflictos de interés». La indirecta no pasó desapercibida. Javier enrojeció ligeramente. «¿Estás insinuando que tu familia tiene conflictos de interés?», preguntó dibujando comillas en el aire. «Después de todo lo que hemos hecho por ti». Mi abuela nos miró alternativamente, su expresión oscilando entre la preocupación y la confusión. «Pobrecilla», pensé. Probablemente ni siquiera entendía del todo lo que estaba pasando. «No estoy insinuando nada, tío.
Solo digo que prefiero mantener separados los asuntos familiares de los financieros. La tarde continuó en esa línea, con mi tío presionando cada vez más abiertamente y mi abuela intercalando suspiros y frases como «Qué disgusto para tus padres» o «Si tus abuelos levantaran la cabeza». Cuando por fin se marcharon sentí una mezcla de alivio y tristeza. Era doloroso ver cómo la familia que siempre había conocido se transformaba ante mis ojos, revelando facetas que nunca había imaginado. Al día siguiente, lunes, tomé una decisión drástica. Pedí 2 semanas de vacaciones en el trabajo. Necesitaba tiempo para organizarme, para reunirme con el abogado Ramírez y los asesores que me había recomendado. Y sobre todo, necesitaba alejarme de la presión constante. Mi supervisora, María, me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación cuando le presenté la solicitud. «¿Estás bien, Elena?», preguntó. «Últimamente pareces tensa». Dudé un momento. María y yo teníamos una buena relación, pero no éramos exactamente amigas íntimas. Sin embargo, en ese momento sentí la necesidad de confiar en alguien fuera de mi círculo familiar. «La verdad es que no», admití. «Tengo algunos problemas familiares complicados». No entré en detalles sobre la herencia, pero le expliqué que había recibido una cantidad importante de dinero y que mi familia no estaba manejando bien la situación. María asintió comprensivamente. «Tómate el tiempo que necesites», dijo firmando mi solicitud. «El dinero siempre saca lo peor de las personas, incluso de las que creemos conocer». ¿Qué razón tenía? Esa misma tarde, mientras preparaba algo de comer, escuché voces en el rellano de mi piso. Reconocí inmediatamente la de mi madre, pero había otras que no identifiqué al principio. Me acerqué sigilosamente a la puerta y miré por la mirilla. Lo que vi me dejó helada. Mis padres estaban hablando con mi casero, don Emilio, un hombre mayor que vivía en el primer piso y administraba el edificio. No podía escuchar toda la conversación, pero capté fragmentos inquietantes. Comportamiento errático, preocupados por su salud mental. Quizás necesite supervisión. Mi madre sostenía lo que parecía ser un sobre, probablemente con dinero. ¿Estaban intentando sobornar a mi casero para que les diera una llave de mi apartamento? ¿O quizás para que informara sobre mis movimientos? El pánico me invadió. Si estaban dispuestos a llegar tan lejos, ¿qué más serían capaces de hacer? Recordé las palabras de mi prima Lucía sobre la posible incapacitación legal y sentí un escalofrío. Necesitaba actuar rápido. Esa noche, cuando estaba segura de que mis padres ya no rondaban el edificio, bajé al hablar con don Emilio. Lo encontré regando las plantas del pequeño patio interior, como hacía cada noche. «Don Emilio», lo saludé, intentando sonar casual. «¿Tiene un momento?». El hombre de unos 70 años, con un rostro curtido por el sol y unas manos fuertes de quien ha trabajado toda su vida, me miró con una expresión que no supe descifrar. «Claro, Elena. ¿Qué necesitas?». «Vi a mis padres hablando con usted esta tarde», dije directamente. Me preguntaba de qué se trataba. Don Emilio dejó la regadera en el suelo y se secó las manos en el pantalón. Me miró con seriedad. «Tu madre está muy preocupada por ti. Dice que has recibido una herencia importante y que no estás tomando buenas decisiones. Me pidió que te vigilara, que le informara si veía algo raro». La franqueza del hombre me sorprendió y agradecí. «¿Y usted qué les dijo?». «Les dije que llevo viendo cosas raras en este edificio desde hace 40 años», sonrió, mostrando unos dientes amarillentos pero perfectamente alineados. «Y que lo más raro que he visto en ti es lo bien que pagas el alquiler, siempre puntual. Les dije que si querían saber de ti, que te preguntaran directamente». Un alivio inmenso me recorrió el cuerpo. Don Emilio siempre había sido un hombre justo y directo, pero no sabía si podría resistir la presión de mis padres o, peor aún, algún tipo de soborno. «Gracias, don Emilio. La verdad es que la situación es complicada». «No tienes que explicarme nada, hija», me interrumpió.
Yo también tuve familia. Sé cómo son estas cosas. Tú tranquila, que mientras pagues tu alquiler, este sigue siendo tu hogar y nadie entrará sin tu permiso. Aquella noche dormí un poco más tranquila, pero mi respiro duró poco. A la mañana siguiente, mientras desayunaba, sonó el timbre. Eran mis padres, de nuevo, esta vez acompañados por mi tía Clara, hermana de mi madre y psiquiatra de profesión. Elena, cielo, comenzó mi madre en cuanto abrí la puerta. Solo queremos hablar. Clara está preocupada por ti. Miré a mi tía, que me observaba con ojos clínicos, como si ya estuviera diagnosticándome. Siempre había mantenido una relación distante con ella, precisamente por esa manera suya de analizar a todo el mundo. ¿Ahora soy un caso psiquiátrico?, pregunté, sin poder contener la amargura en mi voz. No seas dramática, respondió mi padre. Clara solo quiere ayudar. Todos estamos preocupados por tu bienestar emocional en estos momentos tan difíciles. Les dejé pasar, más por evitar una escena en el rellano, que por verdadero deseo de hablar con ellos. Una vez dentro, mi tía Clara tomó el control de la conversación. Elena, el duelo es un proceso complicado. Comenzó con ese tono profesional que siempre usaba. La pérdida de tus abuelos, sumada a esta responsabilidad tan grande que te han dejado, es normal que te sientas abrumada, incluso paranoica. No estoy paranoica, tía, respondí secamente. Solo quiero tomar mis propias decisiones. Decisiones que afectan a toda la familia. Intervino mi padre. Ese dinero es el legado de mis padres, parte de nuestra historia familiar. Y yo soy parte de esa familia, repliqué. Los abuelos confiaron en mí. Mi tía Clara me observaba atentamente, como si cada palabra, cada gesto, fueran piezas de un rompecabezas que estaba armando en su mente. ¿Has dormido bien últimamente, Elena?, preguntó de repente. Te noto ojerosa, tensa. Me pregunto por qué será. Respondí con ironía. El insomnio, la irritabilidad, la paranoia son síntomas comunes de trastornos de ansiedad. Continuó ignorando mi comentario. Quizás deberías considerar tomarte un tiempo, alejarte de todo esto. Podrías venir a casa, descansar. Fue entonces cuando entendí el plan completo. No solo querían controlar mi herencia, querían controlarme a mí, y mi tía Clara, con su autoridad médica, sería la llave para lograrlo. Un diagnóstico de trastorno de ansiedad, un certificado de incapacidad temporal y el control de mi patrimonio pasaría automáticamente a mis padres como tutores legales. Creo que es mejor que os vayáis, dije levantándome. Agradezco vuestra preocupación, pero estoy perfectamente capacitada para manejar mi vida. Elena, por favor. Mi madre se acercó, intentando tomar mis manos. Solo queremos lo mejor para ti. Si realmente quisierais lo mejor para mí, respetaríais mis decisiones y mi independencia. Independencia, bufó mi padre. ¿Crees que sabes lo que es eso? Has vivido toda tu vida bajo nuestro techo, con nuestro apoyo. Incluso este apartamento lo conseguiste gracias a mis contactos. Era cierto que don Emilio era amigo de un colega de mi padre, y que eso había facilitado que consiguiera el piso en un barrio tan cotizado como Lavapiés. Pero llevaba 6 años pagando mi alquiler puntualmente, viviendo de mi trabajo sin pedirles nada. Creo que esta conversación no está llevando a ninguna parte. Intervino mi tía Clara levantándose también. Elena está claramente alterada. Deberíamos darle espacio. Mis padres me miraron con una mezcla de frustración y determinación que me erizó la piel. No se rendirían fácilmente, eso estaba claro. Piensa en lo que te hemos dicho, dijo mi padre antes de salir. Y recuerda que todo esto lo hacemos por tu bien. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me derrumbé en el sofá, temblando. La situación se estaba volviendo cada vez más oscura, más amenazante. Ya no se trataba solo de dinero, se trataba de mi libertad, de mi autonomía como persona adulta. Esa misma tarde recibí una llamada del abogado Ramírez. Señorita Elena,
Su voz sonaba preocupada. Tengo información que debe conocer. Su padre ha presentado una solicitud para una evaluación de capacidad mental en su contra. Alega que usted está sufriendo un trastorno psicológico que le impide tomar decisiones racionales sobre su patrimonio. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. A pesar de las advertencias, a pesar de mis sospechas, escucharlo de boca del abogado lo hacía terriblemente real. ¿Qué debo hacer?, pregunté con la voz quebrada. Venga a mi despacho mañana a primera hora. Tenemos que preparar su defensa. Y, señorita Elena, hizo una pausa significativa. No firme absolutamente nada que le presenten sus familiares. Ni un papel, ni un recibo, nada. Colgué sintiendo que mi mundo se derrumbaba a mi alrededor. La familia que siempre había conocido, las personas en las que siempre había confiado, se habían convertido en mis enemigos, por dinero, por puro y simple dinero. La mañana siguiente amaneció gris y lluviosa, como si el cielo de Madrid quisiera acompañar mi estado de ánimo. Me presenté puntual en el despacho del abogado Ramírez, empapada y con el corazón latiendo a 1000 por hora. La secretaria, reconociéndome inmediatamente, me condujo a su oficina sin hacerme esperar. «Señorita Elena», me saludó el abogado levantándose para estrechar mi mano. «Siéntese, por favor. Tenemos mucho que hablar». El señor Ramírez era un hombre de unos 60 años, con el pelo canoso perfectamente peinado y unas gafas de montura fina que le daban un aire de sabiduría tranquila. En esos momentos de caos, su presencia me resultaba reconfortante. «He revisado la solicitud presentada por su padre», comenzó ajustándose las gafas. «Alega que usted está sufriendo un trastorno adaptativo con ansiedad, provocado por el duelo y agravado por la repentina responsabilidad económica. Según el documento, este trastorno le impide tomar decisiones racionales sobre su patrimonio». «Es absurdo», protesté. «Estoy perfectamente capacitada». «Por supuesto que lo está», asintió el abogado. «Y vamos a demostrarlo. Afortunadamente, sus abuelos previeron que algo así podría ocurrir». Sacó de un cajón una carpeta con el sello de la notaría y extrajo varios documentos. «Este es un certificado médico firmado por el doctor Martínez, médico de cabecera de sus abuelos y psiquiatra de renombre. Hace apenas 4 meses, cuando modificaron su testamento por última vez, le pidieron que la evaluara a usted. El resultado fue claro: plena capacidad mental y emocional para gestionar responsabilidades de alto nivel». Miré el documento, fechado apenas unas semanas antes del fallecimiento de mis abuelos. Sentí una mezcla de sorpresa y gratitud. Incluso entonces, sabiendo que el final estaba cerca, se habían preocupado por protegerme. «Además», continuó Ramírez, «tengo preparado un equipo de especialistas independientes que pueden evaluar su estado actual. Con estos informes, la solicitud de su padre no tendrá ninguna base. Pasamos las siguientes 2 horas repasando estrategias legales, firmando poderes para que Ramírez pudiera representarme y hablando con 2 psicólogos que el abogado había convocado para una evaluación preliminar. Al terminar me sentía más fuerte, más preparada para enfrentar lo que viniera». «Una última cosa, señorita Elena», dijo Ramírez antes de despedirnos. «Sus abuelos dejaron instrucciones específicas sobre cómo proceder en caso de que la situación se complicara. Hay una caja de seguridad en este banco». Me entregó una tarjeta del Banco Sabadell. «Esta es la llave. Dentro encontrará documentos que podrían serle útiles». Salí del despacho con la llave en el bolsillo y me dirigí directamente al banco. La caja contenía varios sobres, uno de ellos con mi nombre escrito con la letra inconfundible de mi abuelo. Lo abrí con manos temblorosas. «Querida Elena Inen», comenzaba, «si estás leyendo esto, significa que las cosas se han complicado, tal como temíamos. Tu padre siempre ha tenido una relación complicada con el dinero. Desde pequeño mostró una ambición desmedida que nos preocupaba.
Intentamos educarlo en valores diferentes, pero nunca logramos que entendiera que la riqueza no es un fin en sí misma, sino una herramienta para así hacer el bien. Hay algo que debes saber, algo que quizás te ayude a entender por qué hemos tomado decisiones que pueden parecer duras. Hace 15 años tu padre nos pidió un préstamo considerable para invertir en un negocio. Le entregamos 5 millones de euros, prácticamente todos nuestros ahorros en aquel momento. El negocio fracasó, pero no por mala suerte o circunstancias del mercado, sino porque tu padre utilizó gran parte del dinero para llevar un tren de vida que no podía permitirse. Coches de lujo, viajes, incluso una amante a la que mantenía en un piso en Valencia. Cuando descubrimos la verdad, nos sentimos profundamente traicionados. Pero lo perdonamos, porque es nuestro hijo y lo amamos. Sin embargo, decidimos entonces que jamás pondríamos nuestra fortuna en sus manos. Comenzamos a invertir con más inteligencia, a diversificar, y con los años, aquella pérdida se convirtió en la fortuna que ahora has heredado. Te elegimos a ti, Elena, porque siempre has demostrado honestidad, integridad y un corazón generoso. Confiamos en que sabrás usar estos recursos para hacer el bien, para construir en lugar de destruir. Sé fuerte, mi niña. Y recuerda que, pase lo que pase, tu abuelo y yo estamos orgullosos de ti. Las lágrimas corrían por mis mejillas cuando terminé de leer. De repente, muchas cosas cobraban sentido. La tensión que siempre había percibido entre mis padres y mis abuelos. Los comentarios velados sobre errores del pasado. Incluso aquellas misteriosas ausencias de mi padre cuando yo era pequeña, que ahora comprendía coincidían con sus escapadas a Valencia. Guardé la carta y volví a mi apartamento, con una nueva determinación. Ya no se trataba solo de defender mi herencia. Se trataba de honrar la confianza que mis abuelos habían depositado en mí. Esa misma tarde, mientras ordenaba algunos papeles, sonó el timbre. Al abrir me encontré con mis padres. Esta vez no venían con expresiones calculadoras ni sonrisas falsas. Sus rostros estaban tensos, sus ojos duros y decididos. «Hemos venido a hablar seriamente contigo», dijo mi padre, entrando sin esperar invitación. «Esto ha ido demasiado lejos». Mi madre cerró la puerta tras ella y se quedó apoyada contra ella, como si quisiera bloquear cualquier vía de escape. «¿Qué quieres decir?», pregunté, aunque ya intuía lo que venía. «Sabemos que has estado con Ramírez», continuó mi padre. «Sabemos que está preparando una defensa contra nuestra solicitud de incapacitación. Es mi derecho defenderme de una acusación absurda», respondí con firmeza. «¿Absurda?», estalló mi padre. «Lo absurdo es que una niñata como tú pretenda manejar semejante fortuna. Lo absurdo es que mis padres me hayan traicionado así». «¿Traicionado?», repetí. «¿Como tú los traicionaste a ellos con el dinero del préstamo?». Mi padre palideció. Era evidente que no esperaba que yo conociera esa historia. Eso fue diferente», balbuceó. «Fueron circunstancias empresariales complicadas». «¿Las circunstancias incluían un piso en Valencia y una amante?», preguntó con una calma que no sentía. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre miraba alternativamente a mi padre y a mí, con una expresión de desconcierto que me hizo comprender que ella tampoco conocía toda la historia. «¿De qué está hablando, Antonio?», preguntó finalmente. Mi padre ignoró su pregunta y dio un paso hacia mí, su rostro contraído por la ira. «Basta de juegos», gritó. «Esto es lo que va a pasar. Vas a firmar un poder a nuestro favor. Vas a retirar cualquier oposición a la solicitud de incapacitación y vas a venir a vivir con nosotros, donde podamos supervisarte adecuadamente». «¿Y si me niego?», pregunté, sosteniendo su mirada. «Si te niegas», su voz bajó a un tono amenazante, «te olvidarás de que tienes familia. Ni tu madre ni yo volveremos a dirigirte la palabra. Ningún primo, ningún tío, nadie de la familia Mendoza te recibirá jamás en su casa. Estarás completamente sola».
El ultimátum cayó como una losa sobre mis hombros. A pesar de todo lo ocurrido, a pesar de la presión y las manipulaciones, no había imaginado que llegarían a esto. Eran mis padres, las personas que me habían criado, que habían vendado mis rodillas cuando caía, que me habían leído cuentos antes de dormir. ¡Antonio! ¡Por Dios!, intervino mi madre, aparentemente horrorizada por la dureza de sus palabras. No puedes decir eso, es nuestra hija. Es una ingrata, replicó él sin apartar sus ojos de los míos, y tiene que aprender que las acciones tienen consecuencias. Respiré hondo, intentando controlar el temblor en mis manos y el nudo en mi garganta. No voy a afirmar nada, dije finalmente. No voy a renunciar a la confianza que mis abuelos depositaron en mí. Y si el precio de mantener mi integridad es perder una familia que me chantajea y me manipula, entonces que así sea. Mi padre dio otro paso hacia mí, su rostro tan cerca que podía sentir su respiración agitada. «Te arrepentirás de esto», susurró. «Te lo juro, Enis. Te arrepentirás». Se dio la vuelta bruscamente y se dirigió a la puerta. Mi madre se quedó un momento más, sus ojos llenos de lágrimas. «Elena, por favor, recapacita», suplicó. «Somos tu familia, tu única familia». «¿Una familia no hace esto, mamá?», respondí, sintiendo que mi corazón se rompía. «Una familia no amenaza, no chantajea, no intenta destruir a uno de los suyos por dinero». Mi madre bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Luego, sin añadir nada más, siguió a mi padre fuera del apartamento. La puerta se cerró tras ellos con un golpe que resonó en el silencio como un trueno. Me derrumbé en el sofá temblando incontrolablemente. Acababa de perder a mi familia. O quizás, pensé con amargura, acababa de descubrir que nunca la había tenido realmente. Las personas que me habían dado la vida estaban dispuestas a arrebatarme mi libertad, mi dignidad, mi futuro, todo por dinero. Lloré hasta quedarme sin lágrimas, abrazándome a mí misma en aquel apartamento que de repente parecía demasiado grande, demasiado vacío. Cuando por fin logré calmarme, tomé mi teléfono y marqué el número del abogado Ramírez. «Han venido», dije en cuanto contestó. «Me han dado un ultimátum. O firmo o me olvido de que tengo familia». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «Lo siento mucho, señorita Elena», respondió finalmente, «pero ahora ya sabe a lo que se enfrenta, y nosotros también. Es hora de pasar a la acción». Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. No recibí llamadas ni visitas de mis padres, lo cual, lejos de tranquilizarme, me mantenía en un estado de alerta constante. Era como estar en el ojo de un huracán, sabiendo que la tormenta regresaría con mayor fuerza. Siguiendo el consejo del abogado Ramírez, tomé varias precauciones. Cambié las cerraduras de mi apartamento e instalé una cámara de seguridad en la entrada. También contraté a un servicio de seguridad privada que pasaría regularmente por mi calle. Quizás parecían medidas extremas, pero la amenaza de mi padre todavía resonaba en mis oídos. «Te arrepentirás de esto». Una mañana, mientras desayunaba, recibí una llamada de mi prima Lucía. «Elena, tienes que tener cuidado». Su voz sonaba alterada, casi susurrante. «He escuchado a mis padres hablar con los tuyos, están planeando algo». «¿Qué quieres decir?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «No estoy segura, pero escuché a tu padre decir que, si no podían hacerlo por las buenas, lo harían por las malas». Mi padre mencionó algo sobre hacer que parezca una emergencia médica. La taza de café tembló en mis manos. ¿Serían capaces de llegar tan lejos? ¿De inventar alguna crisis para forzar una hospitalización? Quizás incluso una medicación que me dejara temporalmente incapacitada. «Gracias por avisarme, Lucía. Ten cuidado tú también». «Lo siento tanto, Elena». Su voz se quebró. «No entiendo cómo nuestra familia ha llegado a esto. Es como si el dinero que hubiera sacado lo peor de todos.
Después de colgar, llamé inmediatamente a Ramírez para informarle. Su respuesta fue contundente. No podemos esperar más, declaró. Debemos adelantarnos a cualquier movimiento que puedan hacer. Venga a mi despacho esta tarde. Tengo a un juez dispuesto a escuchar nuestro caso inmediatamente y emitir una orden de protección si es necesario. Pasé el resto del día preparando una maleta con lo esencial. Si las cosas se complicaban, tendría que estar lista para marcharme, quizás al apartamento de Barcelona que mis abuelos habían mencionado en su carta. Metí algo de ropa, documentos importantes y, por supuesto, las cartas de mis abuelos que se habían convertido en mi talismán durante esta pesadilla. A las 6 de la tarde estaba en el despacho de Ramírez, repasando los últimos detalles para nuestra presentación ante el juez. Estábamos a punto de salir cuando su teléfono sonó. La expresión del abogado cambió mientras escuchaba y cuando colgó me miró con preocupación. Era don Emilio, su casero, explicó. Dice que sus padres están en su apartamento. Aparentemente, llegaron con una ambulancia y personal médico, alegando una emergencia psiquiátrica. El pánico me invadió. Estaban intentando llevarme a la fuerza, probablemente a alguna clínica privada donde pudieran controlar cada aspecto de mi vida. Tenemos que ir allí ahora mismo, dije levantándome de un salto. No. Ramírez puso una mano firme sobre mi hombro. Es exactamente lo que quieren. Si apareces, te someterán a la fuerza y alegarán que estabas sufriendo un episodio. Déjame manejar esto. Hizo varias llamadas urgentes mientras yo caminaba de un lado a otro de su despacho, mordiéndome las uñas hasta hacerlas sangrar. Primero llamó al juez con quien habíamos concertado la cita, explicándole la emergencia. Luego a la policía solicitando una intervención inmediata. Finalmente a un notario amigo suyo, pidiéndole que acudiera ahí a mi apartamento como testigo. «Vamos», dijo tomando su maletín. «Tenemos que llegar antes que la policía, pero no iremos solos». En el camino recogimos al notario, un hombre delgado y de aspecto severo llamado Guillermo, y a una psiquiatra independiente, la doctora Vega, que Ramírez había contactado días antes para mi evaluación. Me sorprendió la eficiencia con la que el abogado había organizado todo, como si hubiera previsto exactamente este escenario. Cuando llegamos a mi edificio, vimos la ambulancia, estacionada frente a la entrada. Don Emilio nos recibió en el portal, visiblemente agitado. «Menos mal que han llegado», dijo el anciano. «Están arriba, discutiendo con los vecinos que no les dejan entrar. Yo les dije que no tenían ningún derecho, pero insisten en que tienen una orden médica». Subimos rápidamente por las escaleras ya que el ascensor era demasiado pequeño para todos. Al llegar a mi piso, encontramos una escena caótica. Mis padres estaban en el rellano, junto con mi tía Clara, 2 hombres vestidos con uniformes médicos, y varios de mis vecinos que formaban una especie de barrera humana frente a mi puerta. «¡Ahí está!», exclamó mi padre al verme. «Elena, gracias a Dios que estás bien». Estábamos tan preocupados. Su actuación era tan convincente que por un momento casi me hizo dudar de mi propia percepción de la realidad. Casi. «¿Qué está pasando aquí?», intervino Ramírez adelantándose con autoridad. «¿Y usted quién es?», preguntó mi tía Clara mirándolo con desconfianza. «Soy el abogado de la señorita Mendoza», respondió, sacando su identificación. «Y me gustaría saber con qué autoridad intentan ustedes entrar en su domicilio». «Soy psiquiatra», respondió mi tía, irguiéndose. «Y en mi opinión profesional, mi sobrina está sufriendo un episodio psicótico que requiere intervención inmediata». «¿Su opinión profesional?», intervino la doctora Vega, adelantándose. «¿Y desde cuándo es ético que un familiar directo diagnostique y ordene la hospitalización forzosa de un paciente, doctora?». Mi tía Clara palideció ligeramente al reconocer a la doctora Vega, que, como descubrí más tarde, era una eminencia en psiquiatría y miembro del Comité de Ética del Colegio de Médicos de Madrid.
La situación es excepcional, balbuceó. Elena ha estado mostrando signos claros de paranoia. Lo único que veo aquí, interrumpió el notario Guillermo, que había estado observando en silencio, es un intento de coacción y posiblemente de secuestro, y todo ha quedado debidamente registrado. Señaló a la cámara de seguridad que yo había instalado días antes sobre mi puerta y que había estado grabando toda la escena. El sonido de sirenas interrumpió la confrontación. La policía había llegado. 2 agentes subieron rápidamente las escaleras y se unieron al ya de por sí concurrido rellano. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó uno de ellos, mirando confundido la extraña reunión. Estos señores, explicó Ramírez señalando a mis padres, estaban intentando forzar la entrada al domicilio de mi clienta, con la intención de llevarla contra su voluntad a un centro médico, basándose en un supuesto diagnóstico realizado por su propia tía, sin evaluación independiente ni orden judicial. Los agentes intercambiaron una mirada y luego se dirigieron a mi padre. ¿Es eso cierto, señor? Por supuesto que no, respondió, indignado. Solo estamos preocupados por nuestra hija. Ha estado actuando de forma irracional desde que recibió una herencia importante. Tememos que no esté en sus cabales. Tengo aquí, intervino Ramírez, sacando un documento de su maletín, una evaluación psiquiátrica realizada por 2 especialistas independientes, que certifica la plena capacidad mental de la señorita Mendoza. También tengo una orden del juez Sotomayor prohibiendo expresamente cualquier internamiento involuntario sin previa audiencia judicial. Los agentes revisaron los documentos y asintieron. Estos documentos parecen en regla, dijo uno de ellos, devolviéndoselos a Ramírez. Señores, les voy a pedir que se retiren. La señorita no va a ir a ninguna parte contra su voluntad. ¡Esto es absurdo!, estalló mi padre. Somos sus padres. Tenemos derecho a decidir lo que es mejor para ella. Su hija es una adulta, señor, respondió el agente con firmeza, y a menos que un juez determine lo contrario, tiene pleno derecho a tomar sus propias decisiones. Mi madre, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso adelante. Elena, cariño, por favor, suplicó con lágrimas en los ojos. Diles que estamos aquí para ayudarte. Diles que nos dejen cuidar de ti. La miré, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Parte de mí quería creer que realmente estaba preocupada, que su amor maternal era más fuerte que la codicia, pero habían cruzado una línea que no podía ignorarse. Mamá, dije con voz firme, si realmente quisieras ayudarme, ¿no estarías aquí, intentando hacerme pasar por loca para controlar mi herencia? Por favor, vete y llévate a papá contigo. No puedes hablarle así a tu madre, gritó mi padre, avanzando hacia mí con el rostro contraído por la ira. Los agentes se interpusieron rápidamente, conteniéndolo. Señor, cálmese o tendré que detenerlo, advirtió uno de ellos. Ya han oído a mi clienta, dijo Ramírez. Les pide que se vayan. Si no lo hacen voluntariamente, tendremos que solicitar una orden de alejamiento. Mi padre miró a su alrededor, evaluando la situación. Estaba claramente superado en número y autoridad. Con un gesto de rabia contenida, hizo un ademán a mi madre y a mi tía para que lo siguieran. Esto no ha terminado, Elena, dijo antes de darse la vuelta. Aún tienes mucho que aprender sobre la vida y sobre lo que significa la familia. Creo que ya he aprendido suficiente, respondí sosteniéndole la mirada. Los vi descender por las escaleras, seguidos por los paramédicos que habían traído. La ambulancia arrancó y se alejó, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión. Los vecinos que habían presenciado toda la escena comenzaron a dispersarse, no sin antes darme palabras de apoyo y ánimo. Eran personas sencillas, trabajadoras, que me habían visto crecer en el barrio y que, sin dudarlo, habían formado una barrera humana para protegerme. Su solidaridad me conmovió profundamente. Gracias, don Emilio, dije abrazando al anciano casero. Y gracias a todos por estar aquí.
Los vecinos nos ayudamos, hija, respondió con sencillez. Además, todos sabemos que estás más cuerda que la mayoría de los que vivimos en este edificio. Aquella pequeña broma arrancó sonrisas en medio de la tensión y me hizo sentir, por primera vez en semanas, que no estaba sola. Quizás había perdido a mi familia de sangre, pero había ganado una familia elegida, formada por personas que me valoraban por quien era, no por lo que poseía. ¿Y ahora qué?, pregunté a Ramírez cuando todos se hubieron marchado y solo quedábamos nosotros en mi apartamento. El abogado me miró con seriedad. Ahora, señorita Elena, vamos a contraatacar. La semana siguiente pasó como un torbellino de actividad. El abogado Ramírez, con una eficiencia que no dejaba de asombrarme, puso en marcha una serie de acciones legales que transformaron mi posición de víctima a demandante. Presentamos una denuncia formal contra mis padres y mi tía Clara por intento de secuestro, coacción y abuso de poder. La grabación de la cámara de seguridad, junto con los testimonios de mis vecinos, constituían pruebas contundentes. También solicitamos formalmente una orden de alejamiento, que el juez Sotomayor concedió de manera provisional mientras se resolvía el caso. Mis padres no podían acercarse a menos de 500 metros de mi domicilio o mi lugar de trabajo. Era una medida extrema pero necesaria dadas las circunstancias. Mientras tanto, empecé a trabajar con un equipo de asesores financieros recomendados por Ramírez. Eran profesionales serios y experimentados que me explicaban cada detalle con paciencia, enseñándome los fundamentos de la gestión patrimonial sin abrumarme. Poco a poco, iba entendiendo la magnitud de lo que mis abuelos me habían confiado y las responsabilidades que conllevaba. Una tarde, estaba reunida con mi asesor principal, Carlos Mendizábal, discutiendo la posibilidad de crear una fundación en memoria de mis abuelos, cuando sonó el timbre. Abrí con cautela, aún nerviosa a pesar de la orden de alejamiento. Era mi prima Lucía, con expresión preocupada y una pequeña maleta en la mano. ¿Puedo pasar?, preguntó mirando nerviosamente a su alrededor. Necesito hablar contigo. La hice entrar y le presenté a Carlos, que amablemente se excusó, prometiendo volver al día siguiente para continuar nuestra conversación. Cuando nos quedamos solas, Lucía se derrumbó en el sofá, visiblemente angustiada. «Me he ido de casa», anunció. «No podía seguir allí después de lo que han hecho». «¿Qué ha pasado?», pregunté sentándome a su lado. «Mis padres están furiosos por la denuncia y la orden de alejamiento. Dicen que has traicionado a la familia, que has convertido un asunto privado en un escándalo público». Suspiré. Era exactamente la reacción que esperaba. «¿Y tú qué piensas, Lucía?». Me miró con ojos brillantes de determinación. «Pienso que han sido ellos quienes han traicionado lo que significa ser familia. Te han tratado como a una posesión, no como a una persona. Y cuando escuché a mi padre sugerir que podrían…» Se detuvo, como si le costara pronunciar las palabras. «Que podrían incapacitarte a la fuerza, supe que no podía seguir en esa casa». Le di un abrazo, conmovida por su valentía. No era fácil enfrentarse a la propia familia. Yo lo sabía mejor que nadie. «Puedes quedarte aquí el tiempo que necesites», le ofrecí. «El sofá se convierte en cama y es bastante cómodo». «Gracias, Elena. Solo serán unos días, hasta que encuentre algo. He pedido el traslado a la sucursal de Barcelona del banco donde trabajo». Aquella noche, mientras preparábamos la cena juntas, sentí que recuperaba un poco de la normalidad que había perdido. Cocinar pasta, abrir una botella de vino, hablar de cosas cotidianas. Era reconfortante. Lucía me contó más detalles sobre lo que había estado ocurriendo en el lado de mi familia paterna. Al parecer, mis padres y mis tíos habían estado reuniéndose regularmente para planear estrategias. La denuncia y la orden de alejamiento habían sido un golpe inesperado que había ya alterado sus planes. «Están asustados», explicó Lucía. «No esperaban que contraatacaras con tanta fuerza. Creo que pensaban que cederías eventualmente».
que la presión sería demasiada. No me conocen tan bien como creían, respondí, con una mezcla de tristeza y orgullo. Nunca te han visto realmente, Elena. Para ellos siempre has sido la niña obediente, la que no causaba problemas. No entienden que esas cualidades no significan debilidad. Sus palabras me hicieron reflexionar. Era cierto. Siempre había sido la buena hija, la que no discutía, la que aceptaba las decisiones familiares sin protestar. Hasta ahora. Quizás esta prueba, por dolorosa que fuera, me estaba permitiendo descubrir una fortaleza que no sabía que poseía. 2 días después, recibí una llamada del abogado Ramírez. Señorita Elena, su voz sonaba particularmente animada. Tengo noticias importantes. El juez Sotomayor ha fijado fecha para la audiencia. Será el próximo martes a las 10 de la mañana. ¿Tan pronto?, pregunté, sorprendida. Los procesos judiciales solían ser mucho más lentos. El juez ha considerado que las circunstancias son excepcionales y requieren atención inmediata. Además, hemos tenido un golpe de suerte. La doctora Vega es conocida y respetada por el juez, lo que da aún más peso a su testimonio sobre su estado mental. La noticia me produjo sentimientos encontrados. Por un lado, quería resolver esta situación cuanto antes y recuperar mi vida. Por otro, la idea de enfrentarme a mis padres en un tribunal me aterrorizaba. ¿Tendré que verlos?, pregunté, con un nudo en la garganta. Es inevitable, respondió Ramírez con tono comprensivo, pero estaré a su lado en todo momento y el juez no permitirá ninguna conducta intimidatoria. Además, dada la naturaleza de las acusaciones, es posible que solicite que ustedes declaren por separado. El día de la audiencia amaneció soleado y caluroso, uno de esos días de verano madrileño en que el calor parece adherirse a la piel. Lucía insistió en acompañarme, a pesar de que eso significaba enfrentarse también a sus propios padres. Su apoyo me daba fuerzas. El Palacio de Justicia de Plaza de Castilla imponía con sus torres gemelas y su arquitectura moderna. Subimos a la planta indicada y esperamos en un pasillo hasta que llamaron nuestro caso. Ramírez repasaba sus notas con concentración, mientras yo intentaba controlar mis nervios. Cuando entramos a la sala, lo primero que vi fueron las espaldas rígidas de mis padres, sentados en la primera fila junto a su abogado. No se giraron cuando entramos, pero sentí cómo la tensión en el ambiente aumentaba palpablemente. Mi tía Clara estaba sentada detrás de ellos, con la mirada fija en sus manos. También reconocí a mis tíos Rafael y Pilar, y a algunos otros familiares que habían venido, supongo, a mostrar su apoyo a mis padres. El juez Sotomayor resultó ser un hombre de unos 50 años, con expresión severa pero mirada inteligente. Tras las formalidades iniciales, pidió que se presentaran las pruebas. La grabación de la cámara de seguridad fue proyectada en una pantalla, mostrando con claridad el intento de mis padres y mi tía de forzar mi internamiento. También se leyeron los testimonios de mis vecinos y los informes psiquiátricos que certificaban mi plena capacidad mental. Cuando llegó el momento de las declaraciones, el juez decidió, tal como había anticipado Ramírez, que lo haríamos por separado. Mis padres fueron los primeros. No pude escuchar lo que dijeron, pero cuando volví a entrar a la sala para mi turno, noté que el ambiente había cambiado. El juez parecía más tenso, más concentrado. Me senté en el estrado y juré decir la verdad. El juez me pidió que relatara los hechos desde el principio, desde la lectura del testamento hasta el intento de internamiento forzoso. Hablé con toda la claridad que pude, intentando mantener la emoción bajo control, aunque en algunos momentos mi voz se quebró. Expliqué cómo la actitud de mis padres había cambiado radicalmente tras conocer la herencia, cómo habían pasado de la incredulidad a la presión y finalmente a la amenaza abierta. ¿Tiene usted alguna teoría sobre por qué sus abuelos decidieron nombrarla heredera universal, excluyendo a su padre?, preguntó el juez. Dudé un momento.
No quería usar la carta de mi abuelo como un arma contra mi padre, exponer su traición ante un tribunal, pero necesitaba ser honesta. Mis abuelos me dejaron una carta explicando su decisión, respondí. En ella mencionaban que mi padre había recibido un préstamo importante años atrás, que utilizó de manera inapropiada. Perdieron la confianza en su capacidad para gestionar responsablemente su patrimonio. El juez asintió, como si confirmara algo que ya sabía. ¿Tiene usted esa carta? Sí, señoría. Intervino Ramírez, presentando una copia certificada del documento. El juez la leyó en silencio y luego me miró con seriedad. Señorita Mendoza, ¿qué es lo que usted desea obtener de este proceso? La pregunta me sorprendió. Había estado tan concentrada en defenderme que no había reflexionado realmente sobre lo que quería como resultado. Quiero paz, señoría. Respondí con sinceridad. Quiero poder gestionar la herencia de mis abuelos con responsabilidad, como ellos deseaban. No busco venganza contra mis padres, solo que respeten mi autonomía y mis decisiones. Y necesito protección, porque temo que vuelvan a intentar controlarme por la fuerza. El juez me observó largamente, como evaluando mi sinceridad. Luego asintió y me indicó que podía volver a mi asiento. La audiencia continuó con la declaración de la doctora Vega, que presentó un demoledor informe sobre la falta de ética profesional de mi tía Clara al intentar diagnosticarme siendo un familiar directo y con un claro conflicto de intereses. También declararon el notario Guillermo y don Emilio, mi casero, que confirmaron los hechos tal como yo los había relatado. Finalmente, tras casi 3 horas de audiencia, el juez Sotomayor se retiró a deliberar. El tiempo de espera fue tenso. Mis padres seguían sin mirarme, hablando en susurros con su abogado. Lucía me tomaba de la mano, dándome fuerzas en silencio. Cuando el juez regresó, la sala quedó en completo silencio. Este tribunal ha escuchado todas las declaraciones y examinado todas las pruebas presentadas. Comenzó con voz grave, y ha llegado a una conclusión clara. No solo no existe evidencia alguna de que la señorita Elena Mendoza sufra cualquier tipo de incapacidad mental que justifique una intervención, sino que por el contrario, ha demostrado una notable fortaleza y claridad de juicio en circunstancias extremadamente difíciles. Hizo una pausa, mirando directamente a mis padres. En cuanto a los demandados, encuentro evidencia sustancial de que han intentado coaccionar a la demandante, llegando incluso a planear un internamiento forzoso sin justificación médica ni orden judicial. Estas acciones constituyen una grave vulneración de los derechos fundamentales de la señorita Mendoza. Sentí que mi corazón se aceleraba. El juez continuó. Por tanto, resuelvo lo siguiente. Primero, se confirma la plena capacidad legal de doña Elena Mendoza Ruiz para gestionar su patrimonio sin necesidad de tutela o supervisión. Segundo, se emite una orden de alejamiento permanente contra los demandados, que deberán mantener una distancia mínima de 500 metros del domicilio y lugar de trabajo de la demandante. Tercero, se impone una multa de 50.000 euros a los demandados por intento de coacción y vulneración de derechos fundamentales. Un murmullo recorrió la sala. No esperaba una resolución tan contundente. El juez golpeó suavemente con su mazo para restaurar el silencio y añadió: Finalmente quiero dirigirme personalmente a los demandados. Su mirada se posó en mis padres con severidad. Han confundido el amor familiar con la posesión. Han antepuesto la ambición material al bienestar de su propia hija. Les recomiendo encarecidamente que reflexionen sobre sus acciones y busquen ayuda profesional para reconstruir, si aún es posible, los lazos familiares que han dañado tan gravemente. Se levanta la sesión. El golpe definitivo del mazo resonó en la sala como un punto final. Era oficial. Había ganado. La justicia había reconocido mi derecho a ser dueña de mi vida y de las decisiones sobre mi patrimonio. Mis padres se levantaron sin mirarme y salieron rápidamente de la sala, seguidos por mi tía Clara,
y el resto de familiares que habían venido a apoyarlos. Solo Lucía permaneció a mi lado, abrazándome con fuerza, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. No eran lágrimas de alegría, sino de un dolor profundo mezclado con alivio. Había perdido a mi familia, pero había recuperado mi libertad. El abogado Ramírez se acercó con una sonrisa discreta. «Felicidades, Becky, señorita Elena. Ha sido una victoria completa». «Gracias, señor Ramírez», respondí, secándome las lágrimas. «No habría podido hacerlo sin usted». «Sus abuelos estarían orgullosos», dijo con una mirada cálida. «Han confiado en la persona correcta». Al salir del Palacio de Justicia, me detuve un momento en las escaleras, mirando el cielo azul de Madrid. Una sensación de paz comenzaba a instalarse en mi interior. El camino había sido doloroso, pero necesario. Ahora podía mirar hacia adelante, hacia un futuro que construiría con mis propias decisiones, honrando la confianza que mis abuelos habían depositado en mí. «¿Y ahora qué?», preguntó Lucía, mientras bajábamos las escaleras hacia la plaza. Sonreí, sintiendo por primera vez en semanas que podía respirar libremente. «Ahora, prima, vamos a hacer algo bueno con este dinero. Algo que haría que los abuelos se sintieran orgullosos». Caminamos juntas bajo el sol de Madrid, dos jóvenes que habían descubierto su propia fortaleza en medio de la tormenta familiar. El futuro era incierto, pero ya no daba miedo. Tenía los recursos, tenía el apoyo de personas que realmente se preocupaban por mí, y sobre todo, tenía la determinación de honrar el legado que mis abuelos me habían confiado. La batalla legal había terminado, pero la verdadera historia apenas comenzaba. La historia de cómo transformaría aquella herencia inesperada no solo en proyectos tangibles, sino en un legado de valores que, algún día, quizás, ayudaría a sanar las heridas familiares que el dinero había abierto. Porque, a pesar de todo, no había perdido la esperanza de que el tiempo y la distancia pudieran suavizar los corazones, incluso los más endurecidos por la ambición.